Hoy vamos a descubrir la historia de una figura, una de esas que casi se borran por completo de los libros de ciencia. La de un verdadero genio de la era eléctrica, del que muy probablemente nunca hemos escuchado hablar. A ver, si pensamos en los grandes inventores, en los pioneros de la electricidad, ¿qué nombres se nos vienen a la cabeza? Pues claro, seguramente pensamos en Edison, en Tesla, en Marconi, ¿no? Son los gigantes. Sus historias son leyenda, prácticamente la base de nuestro mundo moderno. Pero, ¿y si esa historia no está del todo completa? ¿Qué pasaría si les cuento que hubo alguien más? Un contemporáneo de estos genios que, trabajando con muchísimos menos recursos, no solo llegó a conclusiones parecidas, sino que en algunas cosas se les adelantó. Bueno, pues vamos a entrarle de lleno a esto. Nos vamos a transportar al México del siglo XIX para conocer a un personaje de verdad extraordinario, cuya historia es tan, pero tan brillante como trágica. Estamos hablando de Francisco Javier Estrada. Y ojo, él no era ningún aficionado, ¿eh? Era un académico, nada más y nada menos que profesor de física en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. O sea, un hombre cuya mente estaba de verdad al nivel de las más grandes del mundo. Su primer gran golpe de genialidad fue, y aquí el chiste se cuenta solo, literalmente iluminador. Y lo más increíble de todo es lo temprano que llegó. Fíjense bien en esta cronología. Para 1868, Estrada ya había construido su propia máquina dinamoeléctrica y la usó para encender la primera luz de arco en todo el continente americano. Para ponerlo en perspectiva, Thomas Edison recibió su primera patente en este campo hasta 1870, o sea, 2 años después. Estrada estaba totalmente a la vanguardia. Y su máquina no era un simple truco, para nada. Era un dispositivo revolucionario que demostraba algo fundamental, que el trabajo mecánico podía convertirse en electricidad de forma indefinida. Era, básicamente, la semilla de todo lo que vino después. Pero justo cuando su carrera estaba despegando, la vida de Estrada dio un giro devastador. Y es justo aquí donde su historia pasa de ser admirable a ser casi sobrehumana. A los 30 años le diagnosticaron ataxia locomotriz, una enfermedad neurodegenerativa terrible. Le causaba un dolor intensísimo, le impedía moverse bien y finalmente lo dejó completamente ciego. ¿Y qué creen que hizo? ¿Se detuvo? Para nada. Ciego y con el cuerpo devastado, seguía adelante. Se cuenta que sus alumnos, que lo adoraban, lo llevaban en brazos a dar clases. Y en su laboratorio, en completa oscuridad, diseñaba y construía aparatos tan complejos como este micrófono de carbón, guiándose únicamente por el tacto. Es increíble. Y esta frase de su puño y letra ilustra perfecto la frustración que sentía. Lamentaba esa tendencia de la época a ignorar el talento de aquí para admirar la tecnología que venía de fuera. Estaba librando una batalla en todos los frentes. A pesar de todo, los años que siguieron a su diagnóstico fueron increíblemente productivos. Vea nomás esta lista. Un telégrafo que imprimía texto, un piano eléctrico, hasta un detector de sismos. Su mente estaba simplemente imparable. Entonces, la pregunta es inevitable, ¿no? Con todos estos logros, ¿por qué Francisco Javier Estrada no es un nombre que todo el mundo conoce? La respuesta, la verdad, tiene varias partes, y una de ellas es bastante desoladora. Esta es la historia de su primer gran invento. Él mandó los planos de su dínamo a la famosísima casa Breguet, en París, buscando que la construyeran profesionalmente. La respuesta, silencio absoluto. Insistió, los volvió a mandar. Nada. 5 años después, de repente, una máquina idéntica aparece en una exposición en Europa y se vuelve un éxito mundial, pero para otros. Y claro, el contexto lo explica casi todo. Mientras Edison y Tesla tenían acceso a laboratorios con mucho dinero, a industrias enteras esperando sus inventos y apoyo nacional, Estrada trabajaba casi solo, en su laboratorio personal, en un país que, como él mismo decía, a menudo prefería importar que innovar. Pero la historia, tarde o temprano, encuentra la forma de salir a la luz. Y creo que ya es momento de colocar a Estrada en el lugar que siempre le correspondió. Vean esto, por favor. Es la patente de su sistema de comunicación inalámbrica. Lo diseñó para un problema muy específico: cómo comunicarse con trenes que estaban en movimiento, algo que era revolucionario para la época. Y esto lo hizo años antes de que Marconi se hiciera famoso por la telegrafía sin hilos. Así que el punto final es este. Cuando hablamos de los padres de la era eléctrica, no deberíamos pensar en una tríada.
deberíamos hablar de un cuarteto. Y el genio potosino, Francisco Javier Estrada, se ganó con creces su lugar junto a ellos. Y la historia de Estrada nos deja con una pregunta que resuena mucho. Su caso, que fue rescatado del olvido, nos obliga a pensar, ¿cuántas otras mentes brillantes, trabajando por su cuenta, sin los recursos o el reconocimiento de su tiempo, han sido simplemente borradas de la historia?